Le habla el pastor Carlos Bolaños. La lectura de la palabra del Señor para el día de hoy se encuentra en 2 de Samuel 3 al 5 y Lucas capítulo 14, 25 al 35. La guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Kileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Abner fue consolidando su posición en el reino de Saúl. Aunque Isboset le reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Ayá, que había sido concubina de Saúl, a Abner le molestó mucho el reclamo, así que replicó: ¿acaso soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David. ¿Y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer? Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y a establecer el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Berseba. Isboset no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿a quién le pertenece la tierra, sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, haré un pacto contigo, pero con esta condición: cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl, de lo contrario, no te recibiré. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, por la que di cambio 100 prepucios de filisteos. Por tanto, Isboset mandó que se le quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo, pero Paltiel se fue tras ella, llorando por todo el camino hasta llegar a Bahurín. Allí Abner le ordenó que regresara y Paltiel obedeció. Luego Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren hacer rey a David, les dijo. Ya pueden hacerlo, pues el Señor le ha prometido por medio de ti que eres mi siervo. Libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también con los de Benjamín, y más tarde fue a Hebrón para contarle a David todo lo que Israel y la tribu de Benjamín deseaban hacer. Cuando Abner llegó a Hebrón, David preparó un banquete para él y los 20 hombres que lo acompañaban. Allí Abner le propuso a David: permítame su majestad convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted, y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto, David despidió a Abner y éste se fue tranquilo.
Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él se había ido tranquilo. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo: ¿Así que Abner vino a ver a su majestad? ¿Y cómo se le ocurre dejar que se vaya tal como vino? ¿Ya su majestad lo conoce? Lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene usted y para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto, Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró: «Hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre». Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: «Rásguense las vestiduras y vístanse de luto, y hagan duelo por Abner». El rey David en persona marchó detrás del féretro, y Abner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba, el rey lloró a gritos, y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Abner: ¿Por qué tenía que morir Abner, como mueren los canallas? No tenías atadas las manos, ni te habían encadenado los pies. ¿Caíste como el que cae en manos de criminales? Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día. Pero él hizo este juramento: «Que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol». La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad todo lo que hacía el rey les agradaba. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey también le dijo a su gente: ¿No se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerles frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. Capítulo 4. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó y con él todos los israelitas. Isboset contaba con 2 sujetos que comandaban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab, y ambos eran hijos de Rimón, el Berotita, y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot
se habían refugiado en Gitayín, donde hasta la fecha residen. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Ahora bien, Recab y Baná, los hijos de Rimón el Berotita, partieron para la casa de Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso, escaparon. Se habían metido en la casa mientras Isboset estaba en la alcoba, acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón, le entregaron a David la cabeza de Isboset diciendo: «Mire, su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron». Pero David les respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón el Berotita: «Tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias. Pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Siclag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra?». Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Capítulo 5. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron: «Su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad: «Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás». Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: «Aún no entrarás, para ponerte en retirada. No bastan los ciegos y los cojos». Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo: «Todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco, de ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio». David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más
porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos que allí tuvo fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refayim. Así que David consultó al Señor: ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim, pues David dijo: El Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Allí los filisteos dejaron abandonados a sus ídolos, y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayim. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Lucas capítulo 14, 25 al 35. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga.
El pastor Carlos Bolaños les ha traído la lectura de la palabra de Dios para el día de hoy. Ha sido una bendición y espero encontrarte aquí nuevamente en la próxima. Hasta pronto.